Aquí Bueno, estamos con un pequeño problema técnico. Gracias por estar con nosotros. Ahorita en unos segunditos vamos a resolverlo, no pasa nada. El día de hoy el tema señales políticas, esperemos y que hasta aquí más. Pues una serie de 7 programas en donde estábamos hablando acerca de las señales, ¿verdad? Antes del arrebatamiento y cómo todas estas están conjugándose ya y podemos anunciar que Cristo viene pronto, ¿verdad? gracias por intervenir. Lo que pasa es que de repente la computadora no tenía pila y salió en este preciso momento que empezamos. Pero bueno, sin duda este programa es difícil de explicar. Imagínense hablar de política, qué tan complejo es. Espero yo poder explicar de la mejor manera cómo se presentan las señales políticas en este escenario, porque escogimos 7 temas para reconocer los tiempos que estamos viviendo. 7 temas escogidos de una manera muy puntual para poder transmitir los tiempos que estamos viviendo. Y las señales políticas no las podíamos dejar fuera, porque juegan un papel trascendental en los eventos proféticos. Entonces, pero también es difícil explicarlo. Entonces, esperemos que quede muy claro. Ya es el último programa de los temas que son para reconocer los tiempos. Sabemos que Dios tiene un plan bien definido de principio a fin en la humanidad y que ese plan tiene etapas y que va sin contratiempos y que en el reloj de Dios estamos en cierta parte así como cuando Cristo llegó por primera vez a la tierra y que era una etapa en el plan de Dios y que muchos no supieron reconocer. Pues no queremos que a nosotros nos pase que no reconozcamos los tiempos. Y entonces las señales políticas no son la excepción en los temas proféticos. En las señales para reconocer los tiempos, las señales políticas, cómo se está moviendo el mundo político a nivel mundial, el escenario político que marca el apocalipsis cuando se estén ejecutando los juicios. Eso es lo que tenemos que entender muy bien para que veamos cómo se está gestando, que es lo principal, ¿verdad? ¿Cómo se va gestando las señales políticas? Porque vemos, al ver cómo se están gestando, que apuntan a lo que está diciendo el Apocalipsis y que se escribió hace 2000 años. Todo se va gestando, se va preparando el escenario y todo apunta en 2000 años, ¿verdad? Y en estos tiempos al escenario que marca el Apocalipsis. Entonces vamos a tratar de explicar las señales políticas de una manera lo más claro posible, lo más sencillo posible. Recordemos que estamos viendo las bases, ¿verdad? O sea, no es que nos hagamos expertos en el Apocalipsis porque vimos estos programas. Estamos explicando de una manera muy puntual bases, la columna vertebral que tiene muchas ramificaciones y que las ramificaciones no las estamos explicando, nomás la columna vertebral para que tengan bases muy firmes. Entonces, ¿alguna bienvenida o ya diste bienvenida? Ya dimos la bienvenida. Perfecto. Mientras Entonces resolvíamos. vamos a empezar con el tema. Espero que tengan ahí libreta, apuntes, porque son bien necesarias las citas bíblicas que estamos viendo durante los programas para que ustedes puedan repasar y puedan, escribiendo, se le queda a uno mejor, ¿verdad? Así aclara las dudas. Si nomás vemos lo que agarre en el programa así por encimita, pues créanme que no estamos quedándonos con mucha información bien valiosa, ¿verdad? Entonces, empezamos con este tema de las señales políticas. El 7º tema, fueron 7 temas para reconocer los tiempos, y vamos a empezar con un versículo que ya vimos del Apocalipsis cuando vimos el tema de la ciencia aumentará. O sea, este mismo versículo que vimos en la señal de la ciencia aumentará, ¿verdad? Porque comentamos que en la etapa del fin la ciencia aumentaría de acuerdo a la profecía de Daniel, y que eso, la ciencia la tecnología iba a jugar un papel trascendental dentro de los tiempos proféticos. Ahora, este versículo
pero lo vamos a ver desde el punto de vista político. Por eso es fascinante estudiar el Apocalipsis, porque tienen mucha profundidad. Entonces, claramente hablamos de que la ciencia iba a jugar un papel trascendental, pero la ciencia por sí sola, pues no iba a poder cumplir los propósitos. Tiene que ir acompañada de otras cosas para que se cumpla el propósito final, porque vimos que iba a haber un control mundial en el Apocalipsis, ¿verdad? Un control total de la humanidad, donde la ciencia iba a ser protagonista. Pero la ciencia por sí sola no iba a poder hacer nada. Necesita toda una inteligencia atrás, que la esté manejando, que la esté coordinando, para que se pueda ejecutar ese control mundial en el cual el Apocalipsis marca el escenario que lo va a ver durante la etapa de los juicios, que es donde nosotros vamos observando, oye, pues el tiempo ya está cerca, ¿verdad? Porque las señales ya están preparadas. Entonces, vamos a ver un versículo que ya vimos para ver desde el punto de vista de la perspectiva de la política, no de la ciencia, ¿verdad? Por favor, ¿me ayudas, Mariana, a leerlo? Me pasé, muy bien, ahí, ya lo vamos a leer. Adelante. Apocalipsis 13 del 15 al 18. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número es de hombre, y su número es 666. Vimos que en la etapa de juicios, que son del capítulo de Apocalipsis del 6 al 18, ¿verdad? Y aquí estamos en el capítulo 13, en el capítulo del 6 al 18, no aparece la iglesia, no está la iglesia se fue en el capítulo 4, y del capítulo 6 al 18 son descritos los 21 juicios, donde no hay palabra iglesia, y vimos que en el capítulo 2 y 3 la palabra iglesia aparece como 20 veces, pero del 6 al 18 no aparece ninguna vez. Significa que no es casualidad que no está la iglesia. Entonces este capítulo, el 13, es en medio prácticamente de cuando están ejecutando todos los juicios. Y el capítulo 13 está hablando del anticristo, ¿okay? Estrategia del anticristo, las características que va a tener él. Y aquí nos está diciendo Apocalipsis, este versículo en particular nos muestra un control total de la humanidad, que dice el versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esto tiene que ver con tecnología, pero la tecnología no se preparó sola. Aquí hay gobiernos coordinados a nivel mundial, ¿verdad?, para preparar esto, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este control total de la humanidad, para que se pueda ejecutar, tienen que estar de acuerdo todos los gobiernos a nivel mundial, la mayoría. O sea, sería ingenuo pensar que la pura ciencia por sí sola iba a poder ejecutar este control total sobre la humanidad. Aquí prácticamente, si no tienes la marca, no vas a poder comprar ni vender nada. No vas a poder mantener a tu familia. Prácticamente vas a tener que acceder al sistema mundial del anticristo. Y las consecuencias las vimos en el programa de La Ciencia Aumentará, que el que se ponga la marca prácticamente está condenado al infierno. Entonces, ¿quién es el que hace toda una estrategia política para poder que se ejecute el control total de la humanidad? Todos los gobiernos, ¿verdad?, que están a nivel mundial coordinados. Porque si la mayoría de los gobiernos no participa de esto, el control total de la humanidad no podría darse. Entonces, este es el primer indicador que yo quiero que vayan pensando, porque vamos a ver información
que va a ser difícil digerir para ustedes. Eso lo quiero dejar bien claro. El que no ha estado pendiente de la profecía bíblica, el que de alguna manera la Biblia la han leído por encimita, va a haber información en este programa que va a ser difícil de digerir. Y tal vez es como un balde de agua fría. Porque a lo mejor hemos estado algo ingenuos ante un mundo espiritual. Y que te den de sopesón información muy difícil de digerir, pues eso va a estar pues como un balde de agua fría. Entonces, les quiero anticipar esto, ¿verdad? Porque la guerra, aquí andamos en sintonías diferentes en este mundo, pero al final, la guerra es por almas. La guerra en este mundo es por almas. Sí, hacemos muchas cosas y cada quien está entretenido en sus cosas que quiere hacer y cada quien quiere salir adelante económicamente y cada quien quiere ser reconocido aquí en este mundo, que me digan, mira qué bien, qué buen exitoso es esa persona y andamos entretenidos en cosas, pero al final la guerra es por almas y este grupo político y esta estrategia mundial van por almas, no van por poder. Ocupan el poder, ocupan dinero, ocupan control, pero al final la guerra es por almas. Cristo vino a morir por almas. No vino para que te hicieras rico, no vino para que te hicieras millonario, no vino para que fueras muy reconocido tú aquí en la tierra y entonces vas a llegar con él y, oye, mira, yo logré construir todos estos edificios, fui dueño de tantas propiedades. Él vino para salvar lo que se había perdido. Y son almas que Satanás está llevando a diario muchísimas almas. Entonces, si no comprendemos eso, pues va a ser más difícil digerir todo esto. A final de cuentas, la guerra es por almas y Cristo vino a venir por ellas y Satanás las quiere arrebatar. Si vemos fríamente esta creación, este planeta Tierra, andamos en nuestros deleites y placeres, lo que ustedes quieran. Pero a final de cuentas, todos vamos a morir y vamos a ir a un lado o a otro. Y los que van con Dios, pues vamos a dar cuentas, ¿verdad? Y los que van a condenación, pues van a estar condenados por la eternidad. Y a final de cuentas, eso es lo que va a tomar la importancia al final de todo. Comprendemos la importancia de este tema. Si no entendemos que la guerra es por almas, estos temas los vamos a digerir, nos van a caer muy pesados. Entonces, ¿estamos preparados, por favor? Aquí vemos un control total de la humanidad, donde la política tiene que fungir un papel muy importante. Sin política, sin gobiernos aliados, sin alianzas humanas, sin acuerdos a nivel internacional, esto no se puede dar. Seríamos unos ingenuos que no tienen que estar de acuerdo los gobiernos para que esto se dé. Hablamos en el primer programa que la Biblia, ¿qué es? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y comentamos, y por eso es bien necesario que vean los programas, que sí hay verdades absolutas. Aunque esta generación diga que todo es relativo y que cada quien tiene su verdad y que respétame mi verdad, es la generación que vivimos. Enseñanzas diabólicas prácticamente. Porque sí hay una verdad absoluta. Y es Dios. Y su palabra. Y ahí está instalada la verdad absoluta. Y aquí nos dice el Apocalipsis, que se escribió hace 2000 años, que en la etapa del fin va a haber un control total sobre la humanidad. Tú vas a decir, bueno, no, pues para mí son cuentos. Para mí, yo no creo nada de eso. Pero, si la Biblia contiene verdades absolutas, y si realmente crees en Dios, pues tienes que creer en Satanás y su estrategia. Porque esta estrategia no es de Dios. O sea, Dios no propició que hubiera gobiernos de acuerdo para que se rebelaran contra él. Realmente hay una estrategia satánica detrás de todo esto.
Y si tú crees en Dios y dices, bueno, pero en el diablo no, pues déjame decirte que se está muy desubicado en una guerra espiritual. O sea, yo no me puedo acomodar nomás lo que yo quiero de la Biblia. La Biblia habla de un Satanás engañador que viene a matar, a robar y a destruir almas. Y es el mejor engañador. Así es el perfil de Satanás. ¿Engañador qué? En el ambiente espiritual. ¿Cuánta gente no se anda creyendo herejías? Innumerables herejías. ¿Y quién crees que está metiendo todo eso? Y también, ¿quién crees que está haciendo que lo malo se vea como bueno y lo bueno se vea como lo malo? Y que traiga un impulso tremendo. Por ejemplo, la ideología de género que es totalmente rebelión contra Dios. Dios fue tajante con eso y ahí hay un programa, por favor anótelo, en el YouTube, donde dejé eso muy claro, que se llama Parejas del mismo sexo a la luz de la Biblia. Y póngale Vicente Rusildi, Parejas del mismo sexo a la luz de la Biblia. Ahí está en YouTube. Es un programa donde se deja clarísimo que eso es rebeldía contra Dios. Y que vemos que va avanzando y se dice, bueno, el orgullo de la ideología de género, pero realmente en las sociedades antiguas Dios hizo juicio por eso. Pero ¿qué se ha pasado a través del tiempo? Que lo malo se vea como bueno. Y eso avanza con un impulso tremendo. ¿Ustedes creen que eso sea por casualidad? Que el mundo se rebele contra Dios por casualidad, seríamos unos ingenuos a nivel espiritual, ¿verdad? Porque eso es tajante, que está mal. Entonces lo que quiero yo transmitir es que la información que vamos a ver en este programa es dura de digerir, porque vamos prácticamente a ver la estrategia satánica. Dios tiene una estrategia para salvar las almas y se le llama el misterio de la piedad. Y está ahí en la Biblia, el misterio de la piedad. Y es todo lo que envuelve, todo lo bueno, todo lo que Dios hace para que las almas se salven. Pero hay un misterio de la iniquidad trabajando, que es lo contrario. Pero si nosotros queremos creer como cristianos que nomás existe el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad no, y que nomás existe Dios y Satanás no, y sus demonios, estamos en una posición muy vulnerable en un ambiente espiritual. Entonces, aquí vemos en este versículo un control total de la humanidad para una estrategia maligna, o sea, no es para nada bueno, donde gobiernos están coludidos. Y vamos a reforzar esto con los siguientes versículos. Muy bien. Antes de pasar, yo lo que quería decirles es que a veces caemos en la errónea creencia de que Dios es de cierta manera. Esa es la importancia de leer la Biblia y de aprender todos los días conforme qué es Dios, quién es Dios, cómo es Dios. Porque también debemos de entender que yo no puedo decirle a Dios, ¿sabes qué? Lo que pasa es que como que ya pasaron los años, entonces hay que modernizarse. Y la pregunta sería, o sea, hay que modernizarse, entonces ¿modernizamos a Dios? No, Dios es soberano. Dios no va a cambiar su manera de trabajar, Dios no va a cambiar su manera de pensar. Ayer lo decíamos, no es hombre ni hijo de hombre para cambiar de opinión y en él no hay sombra de variación. Entonces debemos de, como dice Vicente, tener esa base bien firme, entender la soberanía de Dios, entender que Dios no pide consejo de nadie, que Él es toda la sabiduría que existe, y dentro de ese contexto empezar también a estudiar y a leer la Biblia, y también dentro de ese contexto y dentro de esa base estudiar las profecías bíblicas, ¿verdad? Porque esa es una base tremenda que debemos de tener en nuestras vidas y no decirle a Dios que se acomode a nosotros, porque eso no va a suceder. O sea, nosotros debemos de dejar que Dios nos moldee para que nosotros nos parezcamos en carácter a su Hijo Jesucristo y no al revés. Entonces, como dice Vicente, es una guerra por almas y qué importante que estemos en esa conciencia de realmente saber en qué estamos guerreando, ¿verdad? Y saber sobre de esto es importantísimo porque, como dice Vicente, o sea, y lo hemos dicho en muchos programas, esto no se da de un momento a otro, esto tiene años gestándose. Así es. Y de esta preparación vamos a hablar ahorita. Miren lo que pasó
en la antigüedad. Todos conocemos Babilonia, ¿verdad? ¿Qué pasó en la Torre de Babel? ¿Te acuerdas? Todos se pusieron de acuerdo, iban a hacer una torre que según llegara hasta el cielo. Muy bien. Y cuando Dios vio que no iban a desistir, entonces hubo ahí un juicio. Y fue donde se crearon todas las lenguas que ahora existen. Exactamente. Miren, la orden estaba muy clara. Esto sucedió en 2300 años aproximadamente antes de Cristo. De hecho, después de ahí, 400 años después, fue cuando Dios llama a Abraham, ¿verdad? De aquí estamos hablando como 400 años antes de Abraham. Entonces, claramente antes había sido el diluvio. Entonces, Noé encalla el arca, ¿verdad? Y la orden fue muy clara de Dios. ¿Cuáles fueron las órdenes claras de Dios después de que Noé, que estuvo un año a la deriva y a encalla, y qué le dice Dios? Multiplícate. Multiplíquense, llenen la tierra, dispérsense. Era la orden que tenían. Y pasa el tiempo, como hoy en día han pasado, como hace 2000 años han pasado generaciones, y que realmente hoy estamos haciendo lo malo como bueno, y lo bueno como malo a través de las generaciones. Satanás va trabajando su estrategia, sus demonios, la parte espiritual, ¿verdad? Va descomponiendo las generaciones. Y aquí 400 años aproximadamente después de Noé, pues se levanta un rey, un gobierno. Y dicen, ¿saben qué? Vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer una torre muy alta, por si vuelve a haber otro diluvio, no nos llegue el agua. Vamos a hacernos de un nombre muy grande. Fíjense, ahorita los países compiten por tener el edificio más alto. Y hace como 2300. 4000 años, porque son los 2300 años antes de Cristo, más los 2000 de esta. Sí. O sea, 4300 años, 4400 años antes, también estaban compitiendo por un edificio más alto. El corazón del hombre no cambia, y tampoco Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hubo ahí? Hubo una rebeldía por parte de un gobierno y todos sus seguidores, y se pusieron a construir la torre. Iban bien avanzados, ¿verdad? Entonces dice Dios, estos no van a desistir de mi orden, están rebelándose contra mí. Y divide los idiomas. Más de 6000 idiomas y dialectos, 7000 idiomas tenemos en el mundo. Imagínense toda esa gente que estaba junto trabajando, ¿verdad? Que unos pasaban las piedras, otros supervisaban y proyectaban y supervisaban grupos, y los que lideraban, de repente todos hablando. O sea, la cantidad de personas para los idiomas que se introdujeron ahí, prácticamente entre una multitud de gente, nomás había 2 o 3 personas, 4, que hablaban tu mismo idioma. Imagínense para encontrarse. Y Dios hizo un juicio y de plano tuvieron que desistir de lo que estaban haciendo. Porque primero, oyes, pues no te entiendo lo que me dices, entonces déjame busco. Y de aquí encontraron su idioma, y aquí que se separaron los idiomas, hicieron sus sociedades y fueron creciendo. ¿Cuánto tiempo creen que pasó? Y tuvieron que hacer, a final de cuentas, lo que Dios se dijo. Y así va a pasar hoy en día. Al final de cuentas se va a hacer lo que Dios dice. Que te deje ahorita hacer y tomar decisiones y que piensen que ya perdió el control. Al final de cuentas se va a hacer lo que Dios dijo. Díganme cuánto tiempo tuvo que pasar en la Torre de Babel para que se volvieran a poner de acuerdo para rebelarse contra Dios. Si primero andaban buscándose quién hablaba el mismo idioma, y de aquí a que se encontraron y que se reprodujeron y que escogieron su tierra y que avanzaron. ¿Cuánto tiempo creen que pasó para poder rebelarse contra Dios? Aquí han pasado 2000 años. Suficiente tiempo para que se haya coordinado para rebelarse contra Dios de una manera muy fuerte, ¿verdad? Hay gobiernos con estrategias muy claras para hacer que esta sociedad se rebele contra Dios. Y hacia ahí la están empujando. ¿Qué es lo que contiene eso? La iglesia, nosotros.
Porque si la iglesia no estuviera, esto avanzaría mucho más rápido. Pero la iglesia está advirtiendo. Aquí estamos nosotros advirtiendo. Hay muchos líderes espirituales advirtiendo lo que dice la palabra. Tenemos que entender eso. O sea, hay un misterio de la iniquidad trabajando, que es una macrooperación que influencia gobiernos, ¿verdad? Grupos de poder, grupos millonarios que están trabajando para rebelarse contra Dios. Si pasó en la antigüedad, ¿por qué no va a pasar ahora? ¿Verdad? Y va a pasar y Dios va a hacer juicio, ¿verdad? Entonces, esta parte teníamos que comprenderla, la de Babilonia. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo Dios ahí? Usó la frase principal: divide y vencerás. Y Dios los dividió. Y ahora sí, hagan lo que yo dije. Y aquí, en estos juicios, va a ser Dios para cumplir sus propósitos, porque hay más plan después de esta era de la iglesia, ¿verdad? El arrebatamiento de la iglesia, los juicios, viene Cristo por segunda vez y establece un reino de paz por 1000 años aquí en la tierra. Y se va a hacer lo que Dios dice a final de cuentas. Y los malos para donde deben de ir y los buenos para donde deben de ir. Muy bien. Ya que comprendimos lo de Babilonia, vamos a irnos a otro versículo también muy importante. Véanlo. En Apocalipsis, como ya lo dijimos, escenario de los juicios están del capítulo 6 al 18 del Apocalipsis. ¿Qué marca este escenario? Un solo gobierno, una sola moneda y una sola religión. Tenemos que comprender eso. Para que esta cita que vimos, de que haya un control total de la humanidad, esto tiene que operar. Un solo gobierno, una sola moneda, perdón, y una sola religión. Y ahorita vamos a ver por qué una sola religión. Porque la religión, que vamos a ver ahorita, una iglesia impostora que está descrita en el Apocalipsis, ayuda a estos gobiernos. Y es lo que tenemos que entender. Para que haya un control total de la humanidad, el Apocalipsis marca que va a haber un solo gobierno, una sola moneda y una sola religión. Y si nos ponemos a ver cómo está el mundo, y si vemos cómo están trabajando los gobiernos, te está apuntando hacia eso. Y entender eso es muy importante. Por eso les comento que digerir esta información, pues es difícil. Porque ¿cómo una religión va a apoyar a una estrategia satánica? Pues qué duro, pero la Biblia es lo que marca. Y digerir eso es difícil. Yo les dije que íbamos a ver temas difíciles y temas que están establecidos en la Biblia. La política no va a poder lograr su objetivo y la ciencia no va a poder lograr su objetivo si no le ayuda una iglesia impostora. Que esta iglesia impostora, pues es multitudinaria, fornica, dice la Biblia que fornica con los reyes de la tierra, hace acuerdos con los gobiernos, ¿verdad? Y ayuda a la estrategia. Entonces, como es una religión que abarca mucha gente, pues todos sus seguidores van a creer este sistema. Imagínense lo importante de entender la estrategia que hay del misterio de la iniquidad. Ahora, y lo importante de entender que la religión no te salva. O sea, realmente lo hemos dicho desde el primer programa, que la religión, Dios no quiere una religión, Dios quiere una relación contigo, Dios quiere ser tu papá, quiere ser tu guía, quiere ser el que está contigo todos los días, el primer pensamiento de la mañana, el último pensamiento, es una relación que tienes que tener. Entonces, eso es algo que tenemos que tener siempre claro, que la religión, porque incluso soy muy mala siempre acordándome de las citas, pero hay una parte en la Biblia donde a Cristo le dijeron cuál es la verdadera religión, y entonces Jesucristo dijo que ayudes a los huérfanos y a las viudas. ¿Qué te está diciendo? No hay una religión,
imítame, sé como yo, sigue mi camino. Entonces, eso debemos de tenerlo siempre muy claro, que Dios quiere una relación con nosotros. Eso es lo que hace, lo que te salva, tener una relación con Jesucristo. Muy bien. De hecho, los fariseos y saduceos eran muy religiosos, expertos en la palabra, y Dios los mandó a condenación. Entonces, es muy importante esta parte, que ahora hay religiones, denominaciones de muy sana doctrina que ayudan mucho a una vida espiritual. Religiones genuinas que realmente buscan la verdad de la palabra, y esas hay que buscarlas, ¿verdad? Hay religiones un poquito, hay unas más denominaciones más acercadas a la verdad que otras, ¿verdad? Pero a final de cuentas la responsabilidad es individual, ¿verdad? Todas las religiones tienen sus fallas, pero hay unas que tienen tantas que no alcanzan salvación. Y aquí se habla no solo de una religión que trae ganas de buscar la verdad, sino es una religión que engaña, es una religión impostora, que está coludido con religión y política. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Porque ahí dice, control total, control total de la humanidad. Esto no se va a lograr si no hay un solo gobierno, una sola moneda y una sola religión, ¿verdad? Les voy a dar tantito de tiempo para que digieran esto. No va a haber un control total de la humanidad si estos tres situaciones no están funcionando. La parte económica, la economía, la financiera, la parte religiosa y la parte de gobierno. Vean cómo Satanás trabaja. Vamos a ver un versículo del cual decimos cómo Satanás engaña a los gobiernos. Y aquí tenemos que están concentraditos, porque a veces eso no lo podemos digerir. Y aquí les voy a dar una explicación de cómo es que sucede. ¿Cómo sucede esto? Ay, pero ¿cómo Satanás va a estar engañando a todos los gobiernos? Pues de la misma manera que quiso engañar a Cristo cuando estaba en el desierto, que le dijo, si tú postrado me adoras, yo te voy a dar todos los reinos de la tierra. Y no le dijo una mentira. Él le podía dar los reinos de la tierra porque a él se les habían dado de la caída de Adán y Eva. De la misma manera que engañó a Pedro, y ahorita lo vamos a ver, Satanás, y de la misma manera que engañó a Judas Iscariote. Así es como engaña, y así es como puede engañar a cualquiera. A los importantes, a los gobiernos. Vean lo que dice Apocalipsis en relación a esto que estoy mencionando. Por favor, Mariana. Apocalipsis 20, 2 y 3. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Muy bien, este versículo nos está informando de la etapa del milenio, que lo vamos a ver al final de los juicios. Al final de los programas. Ese es el último tema. Pero el tema, por eso nos vamos bien ordenados. Ahorita el tema son las señales políticas. Y vamos a ver el versículo desde esa perspectiva, señales políticas. Después veremos desde la perspectiva del mundo de paz que va a pasar después de cuando Cristo venga. Pero fíjense lo que hace Satanás. Y esto te lo está diciendo Dios. ¿Cómo llegó a esta revelación? Lo vimos al principio. Dios se la dio a Jesucristo. Jesucristo se la dio a un ángel, el ángel se la da a Juan y Juan a nosotros. ¿Vas a creer? ¿O piensas que uno está alucinando? ¿O vas a decir, de cuál se fumó? Dios se la da a Jesucristo, así es como llega el Apocalipsis. Dios se la da a Jesucristo. Jesucristo al ángel, el ángel a Juan y Juan a sus siervos, a nosotros. Entonces, dijimos que la Biblia es la palabra de Dios y que tiene verdades absolutas. Y aquí estamos tratando de explicar lo más claro posible. ¿Qué dice
Satanás prendió al dragón, es Satanás, la serpiente antigua. Te está diciendo que él está desde el principio, Satanás, la que engañó a Eva, que es el diablo y Satanás. O sea, no hay duda que aquí se está refiriendo al diablo, en el que ilusamente podemos pensar que sí creo en Dios, pero el diablo no. Y pensamos y vivimos un mundo de color de rosa espiritual, sabiendo que hay una guerra por almas de una manera muy agresiva, porque la Biblia explica, Satanás vino a robar, matar y destruir almas, y no va a tener piedad, te lo aseguro, no va a tener piedad, y se viste como ángel de luz, de manera de piedad. La Biblia lo dice, va a llegar como ángel de luz, como bueno, pero cuando no tienes la información bíblica, te va redondito, ¿verdad? Entonces, ¿para qué lo va? En este mundo de paz, Satanás va a estar encerrado. Dentro de muchas cosas que van a suceder, se encierra Satanás. Haz de cuenta que encierran a un asesino en serie de una colonia. Y tiene a todos preocupados y tensionados porque cada ratito mata en la colonia. Y todos, oye, cuidado, y se anda bien asustado, y de repente la policía lo agarra y lo encierra, y todos así. Ya quedó encerrado el asesino en serie. Imagínense, Satanás, va a haber un periodo que va a estar encerrado. El alivio que va a tener la humanidad, porque realmente no se entiende lo que está haciendo, ¿verdad? Pero nada del mal va a avanzar, porque Satanás es lo que está haciendo, destruyendo la humanidad. No lo percibimos porque no estamos relacionados con las cosas espirituales, pero los que están relacionados con las cosas espirituales tienen el conocimiento bíblico, saben, y cuando esté encerrado Satanás, un alivio, va a pasar, porque Satanás anda haciendo sus cosas y lo que tú quieras hasta que Dios diga. Tú dices de parte de quién quieres estar, si parte de Dios o de Satanás. Y fíjense lo que hace, para que no engañase más a las naciones. ¿Comprendemos esto? O sea, Satanás sí se da el tiempo de ir con los poderosos de la tierra, de ir con los que sí influencian masas, para engañarlos. Díganme, si no son cristianos y tienen hambre de poder y hambre de riqueza, son seducidos por Satanás. Así como el mismo Satanás, que no sea por vencido, quiso seducir al Hijo de Dios. A ver, ¿entendemos eso? Quiso seducir al Hijo de Dios en el desierto. Si tú postrado me adoras, te voy a dar todos los reinos de la tierra. ¿Creen que eso no está vigente hoy en día? ¿Creen que no ha estado vigente en los 2000 años que llevamos? ¿Crees que no ha ofrecido reinos? ¿Crees que no hay pactos con el Satanás? ¿Crees que no hay sacrificios? Entérate. Porque a la luz del mundo, si te pones a ver, hay grupos, hay la maldad, hay la malicia, hay la incitación al pecado, a todo lo que da. Y ese no es Dios. Tenemos que comprender esto. Entonces, imagínate los gobernantes que no tienen a Cristo, ¿van a poder ser engañados? Uy, papá, ¿crees que porque tienen dinero no van a ser engañados? Son los primeros, son los que les gana. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Es el amor al dinero. Y estos ya no buscan ni dinero, porque ya tienen para mantener 1000 generaciones. Buscan poder. Y van engañados a través de la estrategia de Satanás. Muchos son siervos directos de Satanás y otros van engañaditos. No saben ni para dónde los lleva. Entonces, si Satanás hizo eso con el Hijo de Dios, ofrecerle los reinos de la tierra, ¿crees que va a respetar a un humano? Eso es lo que les dije, que la información iba a ser difícil de digerir, pero muy necesaria. Y hay que entender que hay una guerra por almas. Vean lo que pasó. Entonces tenemos claro que una estrategia de Satanás, y te lo está diciendo Dios,
para que no se fue la imagen, no sé qué pasó, para engañar a las naciones. ¿Nos estamos escuchando? Muy bien. Vamos a ver qué pasó porque no nos estamos viendo en la pantalla. No le muevo aquí. Perfecto. Ya está todo controlado. Oh, es que estoy tratando de cambiar de slides. ¿Le cambio? Otro problemita técnico, ahorita lo arreglamos. Listo. Satanás no descansa. No quiere que se... ¿No estamos al aire? Ok. Tú me dices cuando le puedo cambiar. Perfecto. Ejemplos bíblicos. Vean aquí. Ya les hablé de la tentación que tuvo Cristo en el desierto y que Satanás quiso seducir con los reinos, ¿verdad? Y no le estaba diciendo una mentira. Pero el caso de Pedro, ¿qué pasó con Pedro? Pedro andaba con Jesús, era su discípulo. Y Jesús les empieza a decir, oye, es necesario que yo sea sacrificado para el perdón de pecados de todo el mundo. Y Pedro lo agarra aquí, a ver, vente, queriendo ser el héroe, ¿verdad? No es necesario que te sacrifiques. Mira, no habrá otro camino. Y Cristo, determinado con su misión, apártate, Satanás. ¿Vemos lo que significa eso? O sea, no le dijo apártate, Pedro. ¿Qué estaba pasando? Apártate, Satanás. Pedro estaba siendo influenciado. Satanás metió un pensamiento en Pedro. Pero Cristo, teniendo discernimiento sobre las cosas espirituales, sabía que era Satanás a través de Pedro. ¿Ustedes creen que no pase eso con todas las personas? Las personas, todas toman acciones, toman decisiones bajo ciertas influencias. Lo mejor que nos puede pasar es que sean bajo las influencias de la palabra de Dios. Pero cuando no se está atento a la palabra de Dios, y tú ves revistas, novelas, chismes, tú estás siendo influenciado más por Satanás que por las cosas de Dios. Y hay que entender esa guerra espiritual, porque es una guerra en la mente, que la cual la Biblia habla de cómo guerrear esa guerra mental, porque Satanás ataca la mente. Y me dicen, oye, pues, ¿de cuál te fumaste? Pues vamos a ver ejemplos, porque aquí no se va a volver a poner otra vez. Es que no me sale. Monta el... Bravo, ya lo encontré. Ya estamos hablando de esto. Vean lo que pasó con Judas Iscariote, por favor. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Quién puso en el corazón de Judas entregar a Cristo? ¿Qué dice el versículo? El diablo. Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote. ¿Tú crees que el diablo no pone pensamientos en la mente? Aquí está la prueba. Estamos leyendo la palabra de Dios. Si tú estás atento de su palabra, tus pensamientos van a estar desde el punto de vista de Dios. Si tú estás viendo revistas, novelas, películas con mala influencia, has dejado entrar cosas malas a tu mente, ¿tú crees que tu perspectiva va a ser de la Biblia, de la palabra de Dios? ¿Tus acciones van a ser relacionadas con la palabra de Dios? Si tú te estás llenando de más información del mundo, más que de la Biblia, tus acciones van a estar motivadas desde otra perspectiva que no es la de Dios. ¿Y ustedes creen que los gobiernos, porque dices, bueno, si tiene dinero, tiene mucho poder, han de ser de unos valores muy buenos, ¿verdad? Tendremos razón con esa manera de pensar, porque a veces asumimos que el que tiene dinero y tiene poder, tiene los valores muy aterrizados. Y créanme que no, están totalmente corrompidos.
Satanás engaña a las naciones, engaña a los gobiernos, engaña a las personas, quiso engañar a Cristo, engañó a Pedro y quiso engañar a Judas, engañó a Judas con algo trascendental, poniendo un pensamiento en su mente. Nos estamos aterrizando ante un mundo espiritual, porque la gente desconoce todo esto. Y los gobiernos, por tener mucho dinero y eso, no crean que se sabe la Biblia al revés y al derecho, no saben lo expuesto que están y el instrumento que están haciendo de Satanás. Entonces, comprendiendo todo esto, vean la estrategia de cómo va a ser el gobierno en los últimos tiempos. Por favor, Mariana. Apocalipsis 17, 12, 13. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Tremenda información. O sea, esta es información confidencial que Dios le da a la iglesia. Prácticamente está desenmascarando la estrategia mundial, geopolítica, tecnológica, religiosa, militar. Y no le queremos entrar al Apocalipsis. Estos tienen un mismo propósito. Vean lo que dice el versículo. Hay 10 naciones. Si nosotros vemos, el mundo y el poder del mundo se va haciendo cada vez en un grupo más pequeño. Y esto es bíblico. El que está al pendiente de la profecía bíblica, y ahorita con esta pandemia y lo que ha pasado, muchos ya se les está quitando la ingenuidad. Más o menos. Pero vean lo que hicieron a nivel mundial. A todos nos tienen encarcelados en las casas. Estamos encarcelados. Y para que todo el mundo, la mayoría, estuviera encarcelado en sus casas, tuvieron que trabajar gobiernos, tuvieron que trabajar medios de comunicación, tuvieron que trabajar la educación, las escuelas. Fue un ensayo. Es un ensayo. A todo el mundo nos pusieron en jaque. Y aquí este versículo dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, que este grupo cada vez se va viendo más pequeño, van a quedar 10 gobiernos, 10 reyes, que al final su propósito es entregárselos al anticristo. Todo el poder del mundo en una sola persona. Que después en esa persona se va a meter Satanás. Y es el que va a querer ser adorado en el templo que vimos ayer. Y cuando se quiera meter al templo y se mete, se le llama la abominación desoladora. Y lo van a adorar. ¿Vemos la información confidencial que tenemos? Si ustedes se ponen a ver el ambiente político a nivel mundial, el poder cada vez está en menos personas. Prácticamente muchos presidentes de muchos países son títeres. Y ya vendieron el país a estos gobiernos. Se nos está abriendo un poquito la guerra que hay por almas. Porque cuando sometan este mundo a un sistema, todo el mundo se va a tener que meter al sistema. Y los que se metan al sistema van a ser de Satanás y van a ser condenados. Y van ante un engaño. Donde ya no va a estar la iglesia en ese periodo de tiempo. Por eso, hermanos, la insistencia de hablarles de estos temas para que ahorita se entreguen a Cristo y se vayan en el arrebatamiento y no sean parte de todo esto. Porque esto se da en medio de los juicios. Esto se da cuando el anticristo ya se manifestó. Eso es lo importante. Y en 2 programas vamos a ver la estrategia del anticristo. Pero ahorita estamos enfocados en señales políticas. Para no revolvernos e irnos ordenados con la información. Porque si nos desvamos,
nos desviamos cada vez que agarremos un tema diferente, no terminamos nunca. Tenemos que irnos ordenados con la información. Y ahorita el tema son las señales políticas. Entonces, el grupo, el poder del mundo va a estar cada vez en un grupo más pequeño y se va a llegar a 10 reyes, 10 gobiernos. Y estos van a entregar el poder a uno. Y eso, si no lo ves, ahorita cómo se está gestando, no hay peor ciego del que no quiera ver. Así se está gestando, como lo describió Juan hace 2000 años. Díganme si no es poder de Dios. Muy bien. Fíjense, para que nos aterricemos un poquito más, sobre quién está el poder de este mundo. Porque cuando Adán y Eva pecan, el poder de este mundo se le cedió a Satanás. Y aquí, la iglesia, los hijos de Dios, en este mundo son probados. Esta creación es un laboratorio para probar las almas. Como somos probados. Aquí somos pasados por fuego. Todos, al final, vamos a ser evaluados por la palabra de Dios. Todos vamos a ser filtrados por la palabra de Dios. Y cada quien va a ser conducido a diferente camino. Somos probados por el fuego de su palabra. Vamos a ser filtrados por la palabra. Oye, que yo pertenece a religión, a esta denominación. Todas las denominaciones y todas las religiones van a ser probadas y filtradas por la palabra de Dios. Muchas denominaciones y religiones ayudan mucho a esto, pero otras desvían muy fuertemente. Y si nosotros nos vamos ingenuos ante esta guerra por almas, imagínense. ¿Bajo quién está el poder de este mundo? Vean lo que dice el versículo, por favor. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el poder del maligno, de Satanás. Ahorita el rey, el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, esta esfera donde es aquí en la tierra y el cielo, ¿verdad? Ya cuando pasamos a más allá del universo, ahí Satanás ya fue desechado. Pero este mundo, el príncipe de la potestad del aire, que lo dice la Biblia, está bajo el poder del maligno. ¿Entendemos eso? Quien engaña a las naciones y que las naciones engañan al mundo y que le va a ayudar la gran ramera del Apocalipsis. La iglesia impostora que fornica con los reyes de la tierra. Introduce muchas herejías antibíblicas a la religión. Entonces, fíjense una cosa muy importante. Combinar religión y política es veneno para las almas. Veneno puro. Haz de cuenta que están dando en una taza de café y le ponen cianuro. Oye, que nomás le puse una gotita. No pasa nada con una gotita. No pasa nada. Hay una religión impostora que le dice Dios, imagínense, para que le diga la gran ramera, la prostituta. Dígame si Dios no está enojado. ¿Por qué? Porque introduce mucha herejía. Mucha herejía. Y si la gente conociera la Biblia, no lo permitiría. Pero como no la conoce, se la creen todita. Y esta le va a ayudar al anticristo, al propósito del anticristo. Ahora, les dije que la información iba a ser dura. ¿Ustedes creen que Satanás no haga religiones? Se disfraza como ángel de luz. Entendamos, hay que conocer. Es como si yo voy a la guerra y no conozco a mi enemigo. ¿Cómo voy a ir? O un equipo de fútbol va contra otro y no conoces a sus contrincantes. No sabe quién es delantero, quién es el defensa, no sabe cómo juegan, sus capacidades, y así va y se enfrenta. Ingenuo. Tú te quieres meter a un mundo espiritual al cual todos pertenecemos y no conoces a tu enemigo, ni su estrategia, ni sus características. Discúlpeme, pero no podemos estar de ingenuos así ante un mundo espiritual. Ahora,
Veamos el siguiente versículo. Por favor, Mariana. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. A ver, Mariana, por favor, ayúdame a explicar contra quién es nuestra lucha. O sea, porque a veces tú crees que una persona te agrede y tú crees que es él. Y tal vez es un espíritu. La lucha no es contra carne y sangre. Es contra potestades, gobernadores. Por favor, si quieres explicar un poquito eso o le sigo yo. Bueno, es que es muy profundo. Pero bueno, así superficialmente como le estamos, le quieras, ¿verdad? Porque luego nos come el tiempo. Muchas veces nosotros podemos creer que las cosas que nos están sucediendo es porque, pues es que aquella persona o tal cual persona me quiere hacer daño. Una vez hace mucho, yo creo que lo que más explica este versículo, una vez hace mucho escuchamos un testimonio acerca de una cantante de alabanza, que había un señor que iba a sus conciertos. Y este señor pues la seguía en todos sus conciertos. Y un día, en uno de sus conciertos, llega este señor y le dice, yo ya estoy divorciado, me divorcié por ti, y te quiero venir a decir que te cases conmigo porque ando detrás de ti. Y lo que le contesta esta cantante de alabanza es, tú no me estás viendo a mí, estás viendo lo que hay en mí, a Jesucristo. Y dice, entonces el Señor cae de rodillas y acepta a Cristo. ¿Por qué comparar este versículo con esta información? Porque al igual que esta situación, nosotros podemos estar viendo a las personas y decir, no, esta persona me está haciendo daño, esta persona me está haciendo daño, pero en realidad es una lucha que no sabes si esa persona está siendo usada realmente por Satanás. Entonces, si tú estuvieras en esa conciencia de decir, bueno, pues Dios está luchando por almas y yo estoy, se supone que del lado de Dios porque acepté a Cristo, entonces pues Satanás no se va a estar tranquilo y va a estar luchando por mi alma y va a estar pidiendo mi inquietud, trayendo mi inquietud y trayéndome muchas cosas. Pero la realidad es que, pues como siempre hemos dicho, o sea, pues Satanás no se va a ir a predicar a un antro, o sea, su lucha por almas realmente va a ser luchar por las almas que estamos del lado del Señor. Pues las que están así de que dices tú, pues ya bien perdidos, pues ya están perdidos, no va a luchar Satanás por ellos, esos ya están de su lado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que así como hay los ángeles, Dios los tiene organizados de cierta manera para pelear, porque Dios sí es organizado, no como muchos que no somos organizados, Dios es bien organizadito. Entonces, Él tiene organizados sus ángeles y Satanás es un imitador. Entonces, lo que sucede es que Satanás copió la manera en la que Dios trabaja para él trabajar de la misma manera y poderse engañar de que, bueno, vengo de parte de Dios, pero no, viene de parte de Satanás. No, muy bien. Ahí hay una jerarquía. O sea, vean la jerarquía, es tremenda. Hay potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? En esta esfera, trabajando. Y la Biblia es clara, nuestra lucha es contra ellos. O sea, las personas son influenciadas. Entonces, ¿tú por quién quieres ser influenciado? Exacto. Los gobiernos son influenciados. Imagínense los gobiernos sin Cristo y seducidos por dinero y por poder. ¿Ustedes creen que no van a ir a los propósitos de Satanás? No podemos ir tan ingenuos. Y ante esos gobiernos estamos sometidos. Y dice Dios, hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Porque dice la Biblia, hay que respetar las autoridades. Sí, pero hay una que le antecede que hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Pues si no, imagínate todas las religiones engañadoras. No, pues yo me sometí a mi autoridad
Y pues me dijeron, y yo estoy bien. Sí, pero hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Ahora, no puedes obedecer a Dios si no lo conoces. Exactamente. Esa es la base. O sea, si tú no lees la Biblia y tú no conoces a Dios, entonces cualquiera viene y me dice, miren, fácilmente lo podemos comparar con un matrimonio. O sea, si alguien viene y te dice algo de tu esposo, de tu esposa, pero tú no lo conoces, pues te vas a creer todo lo que te digan. Pero pues en teoría lo conoces y pues si vienen y te dicen algo, pues vas a decir, oye, no, o sea, yo lo conozco y yo sé que esto no es parte de su carácter ni de su personalidad. Entonces es lo mismo con Dios, válgame que la comparación. Entonces, si tú no conoces a Dios, pues entonces te van a venir a decir, fíjate que Dios dice esto, y tú vas a decir, pues sí, Dios eso dice, porque miren, el que vino y me dijo sabe mucho de Biblia. Pues sí, pero ¿cómo la está interpretando? ¿Y cómo sabes tú que viene en la Biblia si tú ni has leído la Biblia? Entonces, tú tienes que conocer la palabra de Dios para poder conocer a Dios y para que cualquiera que venga a decirte, es que esto viene de Dios y esto es la Biblia, en realidad sepas tú si sí dice en la Biblia y si bajo el contexto de lo que te están diciendo es una realidad bíblica. Así es. Por eso Dios le llama a la Biblia la espada de dos filos, porque es con lo que te vas a defender. Con su espada. Esto es un arma, la Biblia es un arma. Muy bien, sigamos para poder... Vean cómo una religión va a ayudar al propósito que tiene el anticristo. Por eso es una moneda, una sola religión y un solo gobierno mundial. Vean lo que dice Apocalipsis, por favor, Marina. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados, híjole, ¿sabes qué? No se ve el final. Lanzados de entre un lago de fuego. Muy bien. Se nos fue no era necesario que no se viera. Déjanos la pantalla. Pero sí se escucha. Sí. Miren, aquí lo importante de este versículo es lo que sí se ve, no pasa nada. Y la bestia fue apresada. ¿Por qué? Porque cuando veamos el tema del anticristo, voy a adelantar un poquito, es necesario, porque el anticristo va a vencer. Vence. Por un tiempo, por los 7 años. Y el único que lo va a poder poner en su lugar es Cristo, en su segunda venida. Entonces la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. O sea, el falso profeta que representa a una religión, ese va a abrir el camino para que le creamos a los gobiernos. ¿Entendemos lo importante de entender quién es esta religión que va a apoyar a las naciones? Comentamos que la información era dura, pero por eso está la palabra de Dios, es información. Aquí sí está la verdad. Te podrán decir lo que tú quieras, pero aquí está la verdad. Y te pueden decir razonamientos muy lógicos, pero aquí está la verdad. Y ahorita nos queremos creer todo, aunque no sea verdad, yo me lo creo. Si así me siento cómodo, no importa si sea verdad o sea mentira, pero yo estoy cómodo. Aquí está la verdad dura, pero aquí está la verdad absoluta. La que da vida eterna, la que te hace ir con Dios. Entonces hay una religión representada por un falso profeta que va a ayudar a los gobiernos. Y que es parte del financiamiento de la tecnología y que es parte de muchísimas cosas, de acuerdo con los reyes de la tierra, con los gobernantes, ¿verdad? Está coludida. Recuerden, religión y política no se deben de mezclar. No se deben de mezclar. ¿Por qué? Eso dijo Cristo, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Muy bien, ¿y cuándo vieron a Cristo ir a apoyar un partido político? Por favor. Ahora, ¿por qué no se debe mezclar política y religión? Porque son agua y aceite. ¿Por qué?
Porque tienen propósitos diferentes. No son los mismos propósitos. Uno es hambre de poder y dinero y el otro es salvar almas. ¿Cómo los vas a mezclar? Es veneno para las almas combinar religión y política. Y eso es una estrategia. Porque políticos andan buscando a todos los pastores y los pastores se andan reuniendo con ellos. Y en vez de que los pastores le prediquen a los políticos están convenciendo de estrategia política. La política es el arte de mentir. Política es el arte de mentir. Y la religión es ¿cómo se dice? Cuando eres genuino, cuando no eres hipócrita, cuando eres transparente. La Biblia te lleva a ser transparente y la política es el arte de mentir. La política es hipocresía, la puñalada por atrás. Y la Biblia te dice a ser transparente, sencillo, humilde. Son dos cosas totalmente diferentes. Las quieren combinar. ¿Quién va a perder? ¿Quién va a ganar? Muy bien. Ahora, eso no quita que no oren por las autoridades, ¿verdad? Tienen que orar por muchas cosas. Entonces, miren, hermanos, ya estamos terminando. Pero no sin aterrizarlos muy bien. Y este tema, les voy a decir, se va a llamar aterrizamiento, ubicación, ¿verdad? O sea, cuando la gente está desubicada y vas por una pastilla de Ubicatex para que te ubiquen en un mundo espiritual. Y es el último, bueno, no es el último, pero ya más o menos ya vamos en la recta final. Miren, hermanos, la Biblia habla que hay un misterio de la iniquidad, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y vamos a ver qué significa esto. Vean lo que dice la Biblia, por favor. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Está hablando del anticristo ahí. Algo está deteniendo la manifestación del anticristo, ¿verdad? ¿Seguimos? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Hasta ahí. Al presente hay quien está deteniendo la manifestación del anticristo. Y es el Espíritu Santo y la iglesia aquí. No puede vivir Satanás en este mundo encarnado y la iglesia. La iglesia le estorba a sus propósitos. Así es. Pero ya está, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Desde hace 2000 años ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Le queremos creer a la Biblia? ¿O nomás queremos ver las partes bonitas? ¿Le queremos creer a la Biblia? Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y Tesalonicenses se escribió en el año 60, 70 después de Cristo. Ya está en acción. Y tiene operando 2000 años. Tiene organizándose. Tiene estrategia. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? O sea, un cristiano que realmente se quiere preparar, tiene que saber qué es este misterio de la iniquidad. Si vamos por un mundo, una carrera cristiana, la buena batalla de la que habla Pablo, y no estamos conscientes que hay un misterio de la iniquidad, vamos muy vulnerables. Vamos muy vulnerables. Entonces, no lo estoy diciendo yo y no estoy alucinando. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata? Propósito de la iniquidad, la maldad, la malicia y la incitación al pecado. ¿Qué es la maldad? Imagínense la maldad en su máxima expresión. Imagínense. La maldad en su máxima expresión. Satanás vino para mentir, robar y destruir. Y es el mejor engañador. Y tiene millones y millones de demonios influenciando personas. La malicia. Todos de alguna manera tenemos un grado de malicia. Si no te cubres con la palabra de Dios, cada quien en su mente crea malicia. Y el mundo, y eso es hacer estrategias de maldad
O sea, en tu mente, a lo mejor ni las llegas a ejecutar, pero las estás haciendo aquí en tu mente. Y eso es la malicia. Y el pecado, pues imagínate el que esté practicando el pecado. El misterio de la iniquidad incita al pecado. Ese es el propósito del misterio de la iniquidad. Y es una macrooperación. Tenemos que entender eso. Una macrooperación. En lo secreto y en lo oscuro trabaja. Porque así trabajan las sociedades secretas y las organizaciones que según las crean para ayudar a la humanidad y nada. Allá vamos entendiendo. La ONU, que es donde prácticamente ahí se van a gestar los últimos 10 reyes y de ahí le van a... ¿Y para qué están las Naciones Unidas? No, para ayudar a la humanidad, sí, cómo no. Organizaciones mundiales que el mundo les tiene respeto porque según están para ayudar. Y vean dónde nos metió la ONU, todos encerraditos en nuestras casas. Y la OMS, que es la Organización de la Mundial de la Salud, inventando fregadera y media con esto de la pandemia. Por eso les dije que íbamos a reconocer los tiempos. Estos programas son de reconocer los tiempos. Organizaciones que son a nivel mundial y que según están para ayudar. Y realmente se está viendo que son corruptas. Aquí va el misterio de la iniquidad introducido. Y los derechos humanos, ¿cómo se llama? Federación Internacional de los Derechos Humanos. De los derechos humanos que sacan asesinos de la cárcel, que por defender, tenemos que comprender la malicia. Hay un misterio de la iniquidad. Necesitamos abrir nuestra visión y nuestra mente. La Biblia nos la abre. Nos está diciendo los secretos que tiene el lado oscuro. ¿Qué es la definición que marca el diccionario sobre la iniquidad? Injusticia o gran maldad en el modo de obrar. Gran maldad. Y ese es el diccionario. Y la Biblia dice que está en acción. ¿Tú le crees? ¿Quieres creer nomás las partes bonitas de la Biblia? ¿O vas a creerla completita? Hay una guerra por almas. Y pues hay que hablarlo, ¿verdad? Las iglesias nunca te van a hablar del misterio de la iniquidad. Ok. Vean nada más. ¿Realmente creemos que existe el misterio de la iniquidad? Muy bien. Vean, vamos a hacer una descripción del misterio de la iniquidad más o menos para sensibilizarnos un poco. ¿De qué se trata esto? Por favor, ¿me ayudas, Mariana? ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Macro operación espiritual, terrenal y diabólica. Macro operación, porque trabaja a nivel mundial, no es local. Macro operación espiritual, terrenal y diabólica. La maldad a su máxima expresión. Lo siguiente, por favor. Estrategia mundial de maldad, malicia e incitación al pecado para rebelarse contra Dios conscientemente o inconscientemente. Esto es lo que hay que entender, porque inconscientemente ahí van muchos, inconscientemente. Y muchos sí van conscientemente, porque Satanás es el mejor engañador. Engaña a los gobiernos, engaña a las naciones. Es tremendo todo esto, ¿verdad? Entonces, estrategia mundial de maldad. Mundial de maldad. Estamos describiendo el misterio de la iniquidad que dice Pablo el apóstol que ya está en acción y que ha trabajado por 60, 70 generaciones. ¿Cuántas generaciones han pasado en 2000 años? Se lleva tiempo rebelarse contra Dios, se lleva tiempo en convencer a la gente de rebelarse contra Dios y a gobiernos se lleva tiempo. Ya han pasado 2000 años. Seguimos, por favor. Ese punto es un punto que yo creo que como papás y como mamá es un punto que realmente nos llega a preocupar porque cómo se ha ido gestando poco a poco el que los jóvenes puedan rebelarse contra Dios inconscientemente, porque no lo están haciendo conscientemente.
están viviendo en una generación que está siendo engañada tremendamente, en donde a lo bueno se le llama, a lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo, en donde ya no hay una verdad absoluta, en donde si tus papás te dicen ni dónde dice, y esa rebeldía tan tremenda que hay, que al final de cuentas está haciendo que los índices de suicidio aumenten terriblemente, en donde las chavitas, es mi cuerpo, no me importa, aborto, en donde yo tengo derecho oigan, es que de verdad esto es impactante como papá, sí es bien preocupante, porque yo ni sabía, la verdad es que a lo mejor yo vivo, como dice, luego en un Disneylandia, pero la realidad de las cosas es que ya ahora ya no es como que si eres hombre o mujer y que si eres esto, no, hoy amanecí con ganas de ser qué. O sea, entonces ya cada vez la maldad ha sido como envolviendo esto, y no es que los jóvenes lo estén haciendo conscientemente, realmente lo están haciendo en la inconsciencia de lo que los está influenciando, y ha sido tan sutil y tan poco a poco introducido que debemos de estar tan alertas nosotros como adultos, pero también como padres, ver este misterio de la iniquidad, cómo se está llevando de encuentro a nuestras generaciones, y tener esa sensibilidad y pedirles a Dios siempre esa sabiduría de que nos haga ver lo que realmente está sucediendo, porque este misterio, de verdad, a mí sí me preocupan mucho los chavos, y cómo, de verdad, es que ahí es donde debemos estar, que es inconscientemente, porque no lo están haciendo en la conciencia ni en el conocimiento. Excelente. Sí, claro. La Biblia, como bien dices, dice que Satanás, para poder estar contrarrestando los dardos del maligno que llegan como flechas a cada rato, y tú puedes aconsejar a tu hijo en algo, pero le llega otro dardo por otro lado con una influencia para mal, y tú tienes que estar atento de todo eso. ¿Y cuál es la mejor herramienta? Pues enseñarles la palabra de Dios para que puedan defenderse ante los dardos del maligno. Así lo dice la Biblia. Ante los dardos del maligno que está haciendo bombardear la familia, todo lo que a Dios no le agrada, lo están haciendo ver como bueno. Pero estamos hablando de la política. Aquí ya no estamos aterrizando a la parte particular de las almas, ¿verdad? Pero aquí el tema es la política. ¿Cómo va a estar en el escenario antes del fin? Y que es una señal de los últimos tiempos. Porque el grupo de poder se está haciendo cada vez menos. Y el Apocalipsis dice que van a quedar 10. Perdón. Ahora, vemos el siguiente, por favor. Su propósito, llevar millones de almas a través de los tiempos y generaciones a la condenación eterna. ¿Entendemos el propósito de la iniquidad? La guerra es por almas. Su propósito es llevar millones de almas a través de los tiempos y generaciones a la condenación eterna. Y dicen que la última generación, porque todas estas señales que estamos viendo apuntan a que en esta generación viene Cristo, la Biblia dice que va a ser la más engañada. Entonces, si no tienes conocimiento bíblico, por falta, ¿cómo dice el versículo? Por falta de conocimiento mi pueblo perece. Dice Dios, por falta de conocimiento mi pueblo perece. ¿Conocimiento de qué? Pues de su palabra. Ahora seguimos con describiendo el misterio de la iniquidad. Sí, por favor. Su trabajo es en secreto y oculto por medio de sociedades y organizaciones mundiales, aparentando intenciones de ayuda a la humanidad. Tienen apariencia de piedad y bondad en sus propósitos. Hacen ver lo bueno como malo y lo malo como bueno. Muy bien, ¿y lo que sigue? Prepara el camino para el anticristo, teniendo como propósito principal dejar el control total del mundo a la bestia. ¿Comprendemos? Aparte, tiene gestándose este misterio de la iniquidad, trabajando por generaciones, por 2000 años, y su propósito final, y les tocada, es prepararle el camino al anticristo, para que el mundo lo reciba con los brazos abiertos. Imagínense, el anticristo llega con una falsa paz, y el caos ellos mismos lo están creando. Llega el anticristo, resuelve todo, y todo el mundo le va a hacer one a one. Ahorita si a México llega una persona que se ponga en el gobierno y resuelva inseguridad, resuelva pandemia, resuelva todo ¿Qué va a hacer México? No, hombre, se van a ir redonditos. ¿Entendemos
el misterio de la iniquidad. Está creando un caos en su diversificación de cosas, de muchos temas, creando un caos para cuando llegue el anticristo lo arregle y el mundo lo reciba con los brazos abiertos. Y después todo el mundo lo adore. Estamos diciendo información confidencial de Dios y la estrategia satánica. Entenderla es de mucha bendición. Ese es el misterio de la iniquidad. Vamos a ver un video y con esto terminamos. Pero trascendental este video para poder cerrar con este tema de las señales políticas, para que veamos cómo va a ser el último imperio que va a estar trabajando en la humanidad antes de que venga Cristo, ¿verdad? Una de las profecías de Daniel que resulta más sencilla de entender es la relacionada con el sueño del rey Nabucodonosor, una de las predicciones más asombrosas jamás reveladas al hombre. El rey soñó con una gran imagen, cuya cabeza era de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, los pies parte de hierro y parte de barro cocido. Seguidamente, una roca cortada no por hombre golpeó la imagen en los pies, reduciéndola a polvo, que luego desparramaría el viento. A su vez, la roca que golpeó la imagen se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Cada una de las partes de esta impresionante visión simboliza un imperio que, según lo predicho por Dios, regiría el mundo. Daniel mismo dijo a Nabucodonosor: tú eres aquella cabeza de oro. En la antigüedad, Babilonia recibía el apelativo de ciudad dorada. La cabeza alude a que los babilonios eran grandes pensadores, astrónomos, astrólogos y científicos. Los dos brazos de la imagen simbolizan el siguiente gran imperio, plasmado luego de una alianza entre los medos y los persas, que conquistaron Babilonia en el año 538 a.C. Estos eran muy hábiles con las manos y expertos en artesanía y construcciones. El imperio medo-persa fue subyugado por los griegos en el año 333 a.C. Dios equiparó a estos últimos con el vientre de la imagen. En efecto, los griegos fueron conocidos por su hedonismo y búsqueda del placer, simbolizados por el vientre o los apetitos de la carne. Roma fue el siguiente imperio de gran envergadura, ejemplificado en esta imagen por las piernas de hierro. Fue el más poderoso de los antiguos imperios y gobernó el mundo con puño de hierro. Las piernas son alegóricas de un imperio dividido en Oriente y Occidente. Representan también la afición por la marcha exhibida por los romanos. Además, son la parte más larga de la imagen, lo cual coincide con el hecho de que Roma fue la potencia mundial más longeva. Duró casi 1000 años. Tras la caída de Roma han surgido otros imperios, pero ninguno con el poder suficiente para regir la totalidad del mundo conocido de su época. ¿Y qué significa la piedra cortada no con mano, que golpeó la imagen en los dedos de los pies, desmenuzándola? Si bien las profecías de Daniel son un tanto complejas, el que logremos comprender siquiera alguno de dichos misterios es de por sí muy significativo. Dios dijo a Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muy bien. Hay muchas cosas que entender de esta visión de Daniel, pero nos estamos enfocando. Quiero nomás comprendamos una parte. Acuérdense que estos programas son de dejar la columna vertebral y las bases, porque si explicamos todo esto, pues nos vamos a llevar unas 2 horas, ¿verdad? Entonces, pero quiero que nomás comprender lo que necesitamos comprender ahorita. Ha habido imperios a través de la historia, y que la estatua y la visión del rey Nabucodonosor que le interpreta Daniel, estos imperios son marcados a través de las épocas. Pero aquí vamos a hablar, lo que quiero que nos enfocamos es en el último imperio, para que vean cómo se está gestando. Y esto fue
hace 3000 años. Vean el poder de la palabra de Dios, porque está describiendo al imperio de hoy. ¿Cómo es? Que ha sido diferente a todos los anteriores. Y vean cómo va a ser este último imperio, que es precisamente lo que vemos ya gestado. Cómo se está formando. Ya está trabajando el imperio en secreto. Y este imperio es el que le va a dar el poder a la bestia. ¿Verdad? Entonces, ¿me ayudan, Mariana, por favor, aquí a leer? Daniel 2, 40-43. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será... Vamos a ver primero hasta ahí. Estamos hablando del cuarto imperio, del último, el de los pies, con sus 10 dedos. ¿Y los 10 dedos qué representan? Los 10 cuernos, los 10 reyes que habla el Apocalipsis. Tremendo. ¿Cuántos años tiene diferencia de Daniel y el Apocalipsis? 900 años, 800 años. Y la estatua representa 10 dedos, 10 reyes, que van a entregar al final el poder al anticristo. Y estos 10 reyes, dice, y como el hierro, es un cuarto reino, será fuerte como hierro. O sea, si van a vencer. Y aquí es algo bien importante. Escúchenme con mucha atención. Porque hay gente enfrentando este misterio de la iniquidad, que no son cristianos. Los andan enfrentando y los andan tratando de descubrir y informando a la gente. Pero están dando soluciones donde no implican a Cristo. Y el único que va a vencer esto, y lo único que nos va a ayudar a nosotros, a la humanidad, es Cristo. Vamos a luchar contra ese gobierno mundial y no nos vamos a dejar. Va a ganar. Siento decirles que este gobierno va a ganar. Es como hierro, desmenuza y rompe todas las cosas. Desmenuzará y quebrantará todo. Y esto no nomás lo dice aquí, en muchas partes, pero no hay tiempo de ver todo. Y lo vamos a ver con el tema del anticristo. Va a vencer a la humanidad. Por eso la roca que viene es Cristo en su segunda venida y lo pone en su lugar. Pero ningún humano, ningún humano va a poder contra él. Entonces, estos grupos que se están poniendo a hablar en contra de este gobierno mundial, de esta nueva religión mundial, que ya identificaron a este grupo que es malévolo, pero se ponen a luchar con sus propias fuerzas, no van a poder contra eso. Va a ganar el anticristo. Vence. Por eso en el Apocalipsis le dice, se le da una corona, se le da autoridad. Va a vencer. Por eso, ¿qué tan importante es saber su estrategia? Ahora, y los dedos que vistes, pues son los 10 reyes que estamos hablando del Apocalipsis, en parte de barro cocido. Esto es importante, porque así es el último imperio. De barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido. Pero será un imperio. Seguimos por favor ahí porque no lo hemos leído, por favor. Mas habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. A ver, es importante esto, será en parte frágil y en parte fuerte. ¿Por qué? Porque a ese gobierno van muchos engañados. Y cuando sepan sus verdaderos propósitos, dice la Biblia que el anticristo los va a asesinar. Los que se den cuenta y que ya estén viendo sus verdaderos propósitos en el camino, así se los va a echar. Por eso es frágil por parte. ¿Por qué? También, ¿por qué es frágil por un lado? Porque son países débiles con países fuertes formando alianzas humanas. Países fuertes. Ya no es un imperio absoluto con un solo rey, como fueron los anteriores, los medos persas, los griegos, un solo país, una sola nación sometiendo a todo el mundo, de a Israel. Ahora es de alianzas humanas, es el que está ahorita, de alianzas humanas. Seguimos leyendo, por favor. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas,
pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Tremendo lo que explica Daniel 750 años antes de Cristo. Lo que está sucediendo ahorita. Gobiernos coludidos de alianzas humanas no se van a mezclar. Porque yo soy México, yo soy España, yo soy Estados Unidos, pero están trabajando con alianzas humanas y este es el último imperio, que dura poco, porque las piernas son largas y es el imperio romano y duró mucho tiempo. Pero este último reino dura poco, es nomás los pies y sus 10 dedos. ¿Entendemos los tiempos que estamos viviendo? Vean, ya para terminar, con referente al anticristo, para cerrar esto ya con mucha fuerza, ¿verdad? Por favor. Daniel 8:25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Con su sagacidad hará prosperar el engaño. ¿Quién? El anticristo. Todo esto es un engaño. Cuando tú dices de eso a cristianos y más a los incrédulos, te dicen, estás enfermo. Todo lo ves con complot, con sabotaje o no sé. Pero pues esto es lo que enseña la Biblia. Aquí está hablando el anticristo. Con su sagacidad hará prosperar el engaño. Va a ganar por medio del engaño, porque Satanás es maestro en el engaño. ¿Le queremos creer a la Biblia o a los razonamientos humanos de hoy en día? Sabios. Yo prefiero creerle a la Biblia. ¿Y qué sigue, por favor, María? Y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Ahí está. Sin aviso destruirá a muchos. Cuando sepan sus verdaderas intenciones, muchos se van a querer rebelar contra él y no van a poder. Países se van a rebelar contra él y los va a eliminar. ¿Seguimos? Y se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Cristo. O sea, va a hablar palabras de blasfemia contra él. Esta religión mundial van a adorarlo a él, ya no a Cristo. ¿Verdad? Se levantará contra el príncipe de los príncipes. Pero vean lo que dice al final. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Quién le va a ganar? Cristo. Ningún humano. ¿Con quién quieres estar? ¿Con quién quieres estar? Porque la iglesia no va a conocer al anticristo. La iglesia es sacada para que el anticristo se manifieste. Y va a engañar ahora sí a todo el mundo. Y todo eso lo estamos viendo gestarse. Por eso no podíamos dejar de ver dentro de las señales para reconocer los tiempos de que Cristo está cerca. No podíamos dejar las señales políticas fuera. Tenían que estar, aunque fuera difícil de explicar, difícil de digerir, pero teníamos que meterlo. Los gobiernos están en alianzas humanas, coludidos con el misterio de la iniquidad, trabajando desde hace 2000 años para prepararle el camino a la bestia. Porque al final de cuentas, el anticristo se manifiesta como humano, pero en un tiempo se va a meter Satanás en él y va a ser la bestia. Porque no es creación humana y lo van a adorar. Entonces, hermanos, estos tiempos que estamos viviendo, hemos terminado con los 7 temas de reconocer los tiempos. Y algo pasó porque se fue la imagen. Muy bien. Ya terminamos. Hermanos, ya está establecido los tiempos que estamos viviendo. Se van a poner más duros. ¿De qué lado quieres estar? ¿Del lado de Dios o del lado de los que se quedan en el arrebatamiento? Terminamos, por favor. ¿Algún comentario? Muy importante que si hasta aquí vas con nosotros en el ritmo de lo que hemos estudiado, qué padre, qué bueno. Si no, si te faltaron algunos temas, por favor, ahí en nuestra página de Facebook están.
date la tarea y el tiempo de estudiarlos, de escucharlos, porque la próxima semana, si Dios lo permite, entonces entraremos a estudiar los juicios. No, el siguiente tema, después de ver que las señales están presentadas, que es seguro que ya estamos en tiempos finales, vamos a ver cuál debe ser nuestra actitud para enfrentar estos tiempos. Okay. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere cuando veamos todas estas señales presentarse? Como Dios quiere que las enfrentemos como cristianos y como creyentes en Él. Tema de suma importancia, porque yo puedo tener toda esta información y con la información tomo malas decisiones. Y por eso es bien importante el siguiente programa. Entonces, si no vas al corriente, bueno, de aquí al próximo miércoles yo creo que hay tiempo suficiente para ponerte al corriente y entender, ¿verdad?, que estas son las bases, y como les ha dicho Vicente en más de una ocasión, no es que sea todo lo que dice la Biblia con respecto a profecía, porque el tiempo pues no nos lo permitiría, porque son temas demasiado profundos, pero si tú quieres aprender más de profecía, pues agarra tu Biblia y empieza a leer, y ahí estamos, cualquier duda para apoyarte, y pues tenemos que entender, ¿verdad?, que estos tiempos son difíciles, que no precisamente se van a poner mejores, se van a poner ahí más complicaditos, y que aquí pues hay, como les digo yo a mis hijos, de dos sopas, ¿verdad? O lo pasas tú solo o lo pasas de la mano del Señor, que es la maravillosa experiencia que Él te puede ofrecer y que está ahí y como te decíamos ayer, si tú tienes este sentimiento en tu corazón, en tu habitación, recibe a Jesucristo, que yo creo que eso es lo que somos bien insistentes siempre. Y como dice ahorita mi esposo, pues de qué nos serviría tener toda esta información si no tenemos a Jesucristo, no nos sirve de nada, ¿verdad? Entonces, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos va a llevar al Padre. La palabra de Dios es la guía. Cuando recibimos a Cristo, estamos sellados por el Espíritu Santo, un velo nos es quitado, y entonces podemos entender la palabra del Señor, y es ahí en donde debemos estar invirtiendo la mayor parte de nuestro tiempo, porque sabemos que los tiempos son difíciles. Entonces, pues ya terminamos este bloque. Muy bien, perfecto. Ahí vamos, faltan 7 programas o 6, ¿verdad? Para terminar toda la columna vertebral